¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Panorama Político-Económico en una semana que ha tenido casi como tema excluyente lo que fue a nivel nacional la solicitud de expulsión de Julio De Vido de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Nación a partir de, en su momento, la solicitud de desafuero que inició el fiscal Stornelli, que finalmente en su momento fue denegado por el juez federal Rodríguez. Una semana que además ha tenido un recalentamiento de la campaña política tanto en términos nacionales como incluso con muchas visitas provinciales a la ciudad de Venado Tuerto, definiendo, por supuesto, lugares en cuanto al apoyo de determinados sectores para los distintos precandidatos. Me parece que el tema excluyente tiene que ver con el desafuero, por todo lo que hablamos en el programa pasado, porque el exministro de Planificación, Julio De Vido, no es un funcionario más en cuanto a la consideración que de él debe tenerse en los 12 años de la gestión del gobierno primero de Néstor Kirchner y luego en los 2 mandatos de Cristina Fernández de Kirchner. De todas formas, también hay que hacer un análisis en cuanto a la oportunidad para el tratamiento de esta situación en particular, porque se hace en un momento de estricta campaña política, falta muy poco para las elecciones primarias del 13 de agosto, y también si uno se pone a pensar, no ha cambiado demasiado en cuanto a los antecedentes previos que se tenían cuando asumió Julio De Vido el 11 de diciembre del 2015. Solamente algunas cuestiones que en su momento se tendrán que dilucidar en términos probatorios con el desvío de fondos en una minera de Río Turbio. Pero por lo demás, y más allá de lo que por supuesto ha provocado muchísimo escándalo, que tiene que ver con la situación particular de López, que era secretario de Obras Públicas de la Nación y que en esa situación realmente casi policial y muy increíble, ¿no? Con esa cantidad de bolsos con dinero, uno evidentemente tiende a pensar que hay una escala de responsabilidades que en la medida en que se pueda probar que han tenido vinculación con los funcionarios que estaban a cargo de determinadas áreas, sin dudas que podría llegar a tener un matiz de escándalo en cuanto a la vinculación con el exfuncionario menemista, hoy diputados, y por supuesto con los fueros que en algún sentido protegen virtualmente de situaciones que tienen que ver con la esencia del sistema republicano y para eso existen, ¿no? Son además situaciones de privilegio procesal que están amparados por los artículos 68, 69 y 70 de la Constitución argentina y que además tienen una ley muy próxima en el tiempo que se sancionó durante el gobierno de Fernando de la Rúa en el año 2000 que modifica algunas situaciones previas que se habían dado en los casos de Angelós y también de Romero Feris. Pero en rigor lo que tenemos, me parece que analizar es tratar de desprendernos de la situación en particular de De Vido y pensar también quiénes son los que están solicitando el desafuero, porque también es cierto, y eso hay que hacerlo rápidamente de forma pública, que el fiscal Stornelli tiene una vinculación muy marcada con el gobierno nacional por su participación dentro del Ministerio de Seguridad del Club Boca Juniors en la época en que Mauricio Macri, hoy presidente de la Nación, estaba a cargo de la presidencia del Club de Fútbol. Así que habría que entender un poco cuál es el criterio de oportunidad para esta situación, que por supuesto tiene que ver con casos de corrupción que difícilmente se puedan probar rápidamente y eso modifica un poco el panorama justamente político en momentos en los cuales se está dilucidando los destinos de muchos políticos que están en campaña y también hay que tener en cuenta que en la medida en que se pueda lograr el desafuero de De Vido, rápidamente va a haber
algunas interposiciones, hasta diría casi lógicas, en cuanto a la posibilidad que si Cristina Fernández de Kirchner, como todas las encuestas lo marcan, ya sea porque va a ganar como primera en la provincia de Buenos Aires, sumándolo a Tayana como el segundo candidato a senador, o porque fuera segunda, también asumiría como senadora, algunos ya proponen que ese juicio de inhabilidad moral podría darse para el supuesto en que ella llegue a asumir en el carácter justamente de legisladora por la provincia de Buenos Aires. Rápidamente eso fue planteado incluso por uno de los diputados, Eduardo Amadeo, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Vamos a tratar de aportar un panorama de lo que ocurrió ayer en finalmente la decisión que tomó la Cámara en el Congreso de la Nación en diputados, porque no se logró llegar a los votos necesarios para que la expulsión de Debido se pudiese concretar. Vemos algunas imágenes. Vengo a acusar, como lo hago en forma reiterada, precisa, no en esta campaña electoral, sino ante mi primer denuncia, en octubre del 2003, en este recinto, cuando se le entregó los plenos poderes a Debido, y acá adjunto el diario de sesiones, diciendo que con esto empezaba la matriz de saqueo de la nación. Curiosamente, yo también recorrí más de 20 o 25 veces por la ruta toda la nación. No vengo a ejercer el derecho de mi defensa porque no le hallo legitimidad a quienes me imputan o no hallo legitimidad en el método que utilizaron para imputarme, dado que es claramente violatorio, como explicó muy bien la diputada Diana Conti y también Remo Carlotto, del artículo 66 de la Constitución. Yo reconozco, sí, al señor Debido la mayor obediencia debida al expresidente Kirchner. Fue el cajero. Se lo dije en el año 2004, fui denunciada penalmente, los acusé a todos de estar involucrados en el asesinato de un capitán que vino a dar las pruebas, fui absuelta, el íntimo amigo del presidente Héctor Antonio, que iba siempre a Olivos y están los registros de esa época, confesó en el juicio que en realidad se quedaron con las empresas. Ahí estaba mucha gente muy vinculada a Río Gallegos, que ya voy a recordar específicamente el nombre, Aspillaga, por ejemplo, que es con el que manejaba debido a todo el tema de la pesca. También es cierto que fue a las rutas que no se hicieron y destruyeron Vialidad Nacional. Para los que han inventado argumentaciones y encuadres, como decía anteriormente, constitucionalmente existentes, buscando destituirme de mi banca, pero que en estos momentos tremendos que está pasando en nuestro país. Esta mañana vimos cómo eran apaleados trabajadores de PepsiCo aquí en la puerta del Congreso sin más. Son incapaces de una autocrítica seria sobre la función que les compete y fundamentalmente sobre la realidad actual de la Argentina. También, ¿por qué no decirlo?, soy un blanco de un plan sistemático de marketing, escrito con precisión en muchos libros del asesor extranjero del presidente Macri, donde el enemigo tiene que ser destruido, desmoralizado, aniquilado, hasta llevarlo a terminar incluso con su propia vida. Lo que leo es textual del arte de ganar, cómo usar el ataque en campañas electorales exitosas. Entonces, en el año 2008, por ejemplo, denunciamos sobreprecios de 3 veces en cárceles. Debido llevó al entonces ministro de Justicia Rosati, ministro del presidente Kirchner, a querer firmar la licitación de cárceles, y el señor Rosati, que es decente, peronista, decente de Santa Fe, renunció al cargo para no firmarle los sobreprecios al ministro de Planificación Debido. Y Sergio Acevedo, gran amigo de la expresidente, que asumió como gobernador de Santa Cruz, se negó a pagar coimas, con lo cual se lo depuso de la gobernación de Santa Cruz, cuando estaba con Cristina sentado acá. Ese hombre es maestro, peronista decente, que se negó a pagar las coimas que le exigía
el presidente Kirchner y el ministro de Vida. Alineados con el presidente Macri, el mismo que días atrás advertía a los jueces federales que tengan cuidado, que actuando de determinada manera no representa la voluntad del pueblo y que si no actúan de otra manera serán reemplazados por otros con el corifeo de su ministro de Justicia. Usando a una legisladora de vocera de esta amenaza, una legisladora que jocosamente en este mismo recinto preguntaba si yo iría a declarar o me matarían antes. Palabras lamentables que escucharon mis amigos, mis hijos, mis nietos y mis bisnietos que gracias a Dios tengo. Yo los he visto salir de la Avenida Libertador, a mí nadie me contó. Yo los he visto salir de reuniones, al presidente de la Corte, a Julio De Vido, a Jaime, a Sergio Gotti. Yo lo he visto al ministro De Vido bajar de las reuniones para el vaciamiento y la liberación de YPF en la calle San Martín, porque me avisaba la gente cuando negociaba De Vido con el señor Bulgeroni. Yo he visto las negociaciones que hicieron al punto que vaciaron YPF de una manera escandalosa. Y es cierto lo que dije, el próximo sos vos, Kicillof, porque en ese acuerdo de expropiación que yo denuncié penalmente como vaciamiento y defraudación, queda liberada Repsol, es decir, Brufau, de toda deuda con la empresa, de toda responsabilidad penal, de todo acto, de acuerdo a la firma, y le dieron 10.000 millones de dólares. Aparte, una empresa que hoy vaciada vale 5.000 millones de dólares. ¿Y saben lo que hicieron ellos? Antes de todo este vaciamiento, entregaron todos los pozos petroleros que en el mundo tenía YPF. El gobierno de Macri vino para destruir, para desmantelar, para desarticular nuestra tarea de 12 años de gobierno, para aislar el país y solo usarlo como proveedor de materia prima. Vino para saquear los recursos naturales y afectar la soberanía de las provincias. Vino para endeudar a las generaciones futuras como forma de acallarlas y someterlas. Por eso molesto, por eso hay que sacar del medio a Julio De Vido, por todo lo que hicimos, por todo lo que les he reseñado. Por eso el armado en mi contra, por eso el armado de esta causa en mi contra, por eso la complejidad mediática y judicial en la mayoría de los casos. Por eso el corifeo de legisladores socios o aliados del presidente que hoy piden mi destitución. Sepan que ningún argumento mentiroso, ningún argumento amañado y oscuro, encuadre inconstitucional, violatorio de los más elementales principios del derecho y por lo tanto nulo de toda nulidad, podrá borrar el voto del pueblo de la provincia de Buenos Aires que me honró con ser su representante. Ese voto hace parte de mi vida política, porque ese voto hace parte de mi trayectoria política en el peronismo y de mi trabajo decente durante 30 años. Muchas gracias, presidente. Cuando cambian las mayorías parlamentarias, señor presidente, este es el primer paso. Que la sociedad sepa, porque acá no hay gatopardismo, es blanco o negro. Acá hay protección y participación o hay limpieza del país. Y la culpa no es de Cambiemos si es débil. La responsabilidad la tiene también aquella parte del pueblo de la nación que sabiendo que le roban vota a ladrones. Y de eso no me voy a hacer cargo. Y compartimos en este informe las dos declaraciones más salientes de una jornada de todo el día de ayer, realmente con un debate muy importante, ¿no?, en la materia vinculada a la intención de expulsión de Julio De Vido por inhabilidad moral a partir de causas de corrupción y por supuesto la escuchábamos a la doctora Elisa Carrió y también al propio Julio De Vido respecto a el tema en consideración. Me parece que la cuestión de la corrupción es algo que tenemos que estar tratándolo con mayor profundidad, pero al mismo tiempo no tendría que ser motivo para desviar de la atención de muchos de los otros temas que se dan en la realidad cotidiana y que realmente importan, porque así como el propio presidente de la Nación, y con total razón, ha solicitado celeridad, las causas de corrupción tienen
muchísimo tiempo de tramitación. Es lógico que se las realice dando toda la posibilidad en términos probatorios para quienes son acusados o procesados, pero al mismo tiempo me parece que esto no es óbice para que se tenga que tener una búsqueda de poder debatir y hablar de muchos otros temas que preocupan a la sociedad, que ese no sea motivo para desviar la atención de algunas situaciones que en términos políticos y económicos no están desarrollándose de forma adecuada y satisfactoria, por lo menos para buena parte de la ciudadanía. Vamos a hacer ahora una breve pausa comercial y ya está con nosotros aquí en el estudio Santiago Meardi, uno de los precandidatos a concejal por la Unión Cívica Radical. Con él estaremos hablando de muchísimos temas de actualidad porque, por supuesto, la campaña política de cara a lo que van a ser las PASO del 13 de agosto ya se están desarrollando con muchísima intensidad y en esta semana incluso hubo varias visitas importantes de muchos de los candidatos a diputados nacionales que acompañan a los distintos precandidatos en las listas en nuestra ciudad. Y también vamos a hablar de la declaración de emergencia en términos de seguridad recientemente sancionada y aprobada por parte del Consejo en nuestra ciudad. Hacemos la primera pausa comercial y enseguida regresamos. Mr. Hook, un lugar muy especial. Cumpleaños, agasajos empresariales, juegos para niños. Mr. Hook, para disfrutar con amigos del bowling y algo más. Mr. Hook, Santa Fe 71, Venado Tuerto. Si de seguridad se trata, Matafuegos Peruca es la solución para vos y tu familia. Matafuegos Peruca. Años de experiencia avalan nuestro prestigio. Matafuegos Peruca. Protección contra incendios. Equipos marca Georgia con certificación IRAM. Matafuegos Peruca. Número 1 en Venado Tuerto y la región. Iturraspe 555, teléfono 423-104. El compromiso de la Cooperativa de Obras Sanitarias con la salud pública es nuestra principal prioridad. La planta de agua potable asegura el abastecimiento constante, ampliando su capacidad técnica y productiva. Nuestras redes de agua se expanden día a día, llevando calidad de vida a la población. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto, avanzando con la ciudad. Distribuidora Don Pedro, multimarcas de alimentos para mascotas, Pedigrí, Sabrositos, Doggy, Iron Pet, Proplan, Eucanuba, Royal Canin, Tiernito, Bacán, Raza, Luquitos, Chumbalet, Super Pet, Whiskas, Nine Lives, Gatti. Productos para piletas Nataclor, semillas Florenza, accesorios para mascotas, jaulas nacionales e importadas para pájaros, insumos para aves. Distribuidora Don Pedro, Pueyrredón 1849, teléfono 424-441-423-332, 0800-888-0154. Santa Fe 958, teléfono 422-525, Venado Tuerto. Lisandro Enrico, senador provincial, Departamento General López.
Y continuamos ahora en el segundo bloque de Panorama Político Económico. Ya estamos con nuestro invitado de esta noche, uno de los invitados, Santiago Meardi, precandidato por la Unión Cívica Radical a concejal. Bueno, buenas noches, Santiago, un gusto que estés aquí con nosotros. Buenas noches, gracias Mauro por la invitación. Bueno, te quería preguntar, en principio, ¿cuáles considerás vos que son los ejes de campaña más importantes que tienen ustedes para ofrecer propuestas haciendo una consideración de lo que vos también recepcionás por parte de la ciudadanía? Sí, desde el espacio de Venado Te Quiero, que llegamos como precandidato a concejal a Juan Ignacio Pellegrini en primer término y yo en segundo lugar, ya estamos con nuestra propuesta caminando casa por casa, comentándole a los vecinos cuáles son nuestras prioridades. Nosotros hablamos de 5 ejes importantes, que en realidad hay muchísimos más, pero hablamos de 5 ejes como son los servicios públicos, como es transparencia, como es el acceso a la vivienda, como es seguridad y como es también droga. Nosotros al tema de droga también lo vinculamos con el tema de seguridad. No quiere decir que no es importante el tema educativo, el tema de producción, que también tenemos propuestas para los 2 temas, pero que no podemos abarcarlos en un volante físico, ¿no? Claro. Pero en la charla que damos con los vecinos generalmente surgen más temas y los temas que surgen fundamentalmente son diferentes en cada área de la ciudad, en cada barrio. Hay lugares en donde la seguridad es un tema excluyente y hay otros lugares en donde los servicios públicos son el tema excluyente. Creo que el tema de la droga, por supuesto, abarca toda la ciudad. Y el tema de transparencia es algo muy importante que nosotros hacemos hincapié también. Por ejemplo, en términos de servicios públicos, ¿cuáles son las propuestas que están trabajando para aportar en la medida en que puedas llegar, en tu caso, al Consejo? Mira, en servicios públicos nosotros consideramos que los servicios públicos son los servicios fundamentales que tiene que prestar el municipio y hoy los vemos totalmente insatisfechos por parte de la comunidad. La vara está muy baja. A nosotros nos solicitan desde arreglos de calle, lo que tiene que ver con las cunetas, con la limpieza de las cunetas, luminaria, poda. Son las cuestiones más básicas y las prestaciones más básicas con las que tiene que responder el municipio y hoy están insatisfechas. Nosotros proponemos hacer un shock de trabajo en ese sentido y proponemos trabajar todo el año. Nosotros vemos llamativamente en estos tiempos electorales, en donde el candidato del oficialismo es la misma persona responsable del arreglo de las calles, vemos llamativamente que ahora están tirando piedra caliza. Y hacía 15 días atrás esto era un caos. Nosotros proponemos trabajar todo el año. Y de una forma seria. Hay algunas cuestiones puntuales como el tema de poda, hay que desburocratizarlo. Hoy para que te vengan a podar un árbol podés estar 3 meses, yo sé que es en un tiempo determinado, obviamente que se tiene que podar, pero tiene que haber un plan, tiene que haber una planificación de los servicios públicos. Con respecto a los minibasurales y a lo que tiene que ver con autos abandonados, hay muchísimos autos abandonados, camionetas, colectivos abandonados en los barrios y hay que hacer un shock de erradicación de todas estas cuestiones, me parece. En términos de seguridad, si bien hay muchas limitaciones quizás en el ámbito municipal en la materia, porque justamente de eso tiene que abocarse originariamente la provincia de Santa Fe y en el fuero federal, por supuesto, la Nación, se acaba de declarar la emergencia en términos de seguridad a partir de una propuesta del concejal París, acompañada por prácticamente todos los concejales, salvo el Frente Progresista. ¿Qué te parece que se puede hacer para mejorar este tema, atento justamente a que hay una ola delictiva que en los últimos meses, en algunos lugares en particular, han crecido los índices? Sí, mira, antes que nada remarcar que la política de seguridad es una política que tiene que ver con la provincia y con la nación, como bien vos decías. Pero
no podemos olvidarnos que el municipio también puede abarcar la temática y tiene la responsabilidad de abarcar la temática. Nosotros como espacio político, como proyecto colectivo, venimos trabajando este tema de seguridad desde hace mucho tiempo. Nosotros en el año 2015 con Leo Charela habíamos hecho una serie de propuestas, también con Juan Ignacio Pellegrini y con Lisandro Enrico, habíamos hecho una serie de propuestas que ni bien llegamos al Consejo a través de la banca de Leo Charela, los propusimos y fue vetada por el municipio. En esta oportunidad nosotros proponemos dos cuestiones básicas. El municipio tiene muchísimo que ver con la seguridad en el sentido de la contención social. Desde ese punto, nosotros creemos que el municipio tiene que trabajar fuertemente. Con respecto a seguridad, puntualmente creemos que tiene que haber una guardia urbana de proximidad barrial. Hoy en día no existe la guardia urbana propiamente dicha, más allá de 2 móviles con 4 personas que están en el centro, que no sé si cumplen la tarea que nosotros queremos que cumpla la guardia urbana. Una guardia urbana que tiene que trabajar en concordancia y de la mano con las otras fuerzas policiales, tanto federales como provinciales. Y por el otro lado, el tema de las cámaras de seguridad, que por sí solo yo entiendo que las cámaras de seguridad no solucionan el tema de seguridad. El tema de seguridad se apacigua y se va solucionando con un montón de cuestiones que tienen que estar concatenadas. El tema de las cámaras de seguridad es uno de esos puntos. En Venado tenemos 36 cámaras de seguridad. Oficialmente, no sé cuántas están andando porque no tenemos esa información, pero si nosotros lo comparamos con otros distritos, muchísimos más chicos, por ejemplo, Villa Cañas tiene 10.000 habitantes y tiene 64 cámaras de seguridad. Lo mismo pasa con otros pueblos como María Teresa. Evidentemente, acá no hay una visión sobre la seguridad y no hay un ímpetu de trabajo sobre el tema de seguridad. Nosotros queremos justamente revertir eso. En términos de algunas propuestas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en cuanto a materia productiva, situaciones vinculadas a la promoción y el desarrollo, ¿qué te parece que es lo más importante o que se tiene que analizar con mayor celeridad? Nosotros dentro de los recorridos que estamos haciendo no solamente visitamos casas particulares y tocando timbre por los barrios, sino que también estamos yendo a las industrias locales y la verdad es que tenemos una propuesta concreta para eso. Nosotros hablamos de una incubadora, nosotros en primera medida consideramos a la producción como la generadora de trabajo genuino para Venado Tuerto y la dinamizadora al fin y al cabo de la economía local. Por eso nos preocupó tanto el tema LEAR, ¿no? Que después si querés te comento un poco. En cuanto a la propuesta concreta de producción, nosotros hablamos de una incubadora de emprendimientos. Creemos que tiene que haber un acompañamiento por parte del municipio para las pymes y para los emprendedores, crear o fomentar una cultura emprendedora en Venado Tuerto. Esto tiene que ir de la mano fundamentalmente del financiamiento. Yo entiendo que el presupuesto municipal es grande, pero no es infinito, entonces muchas veces hay un montón de prioridades en las que hacer foco, entonces creo que se tienen que llegar a acuerdos con la banca local, hablando de mutuales, cooperativas, bancos radicados en la ciudad, en donde se cree una línea de financiamiento para estos emprendimientos, con todas las facilidades que tienen que tener, porque no nos olvidemos que muchas veces pasa que hay líneas de financiamiento nacionales o provinciales, pero no terminan llegando a los verdaderos emprendedores, a las pymes, por la cantidad de papeles y trámites burocráticos que hay que hacer. Entonces nosotros queremos una línea directa de financiación con la banca local, avalado por supuesto por un certificado que pedirá eventualmente el municipio avalando el emprendimiento. Por el otro lado, creemos que Venado Tuerto tiene que tener una visión tal vez más amigable con las inversiones. Y ahí pasó el tema de LEAR. Consideramos que tienen que darse las condiciones por parte del municipio para que las empresas vengan a instalarse a la ciudad. LEAR, cuando vino a visitar la ciudad, el intendente estaba dando señales negativas en frente
Parque industrial frenando la salida de la producción. Hoy ya lo de Lear está caído, son 800 empleos directos, trabajo genuino que Venado Tuerto se perdió y más de 1.200 al finalizar la rueda de producción que tenían pensado Lear, con todas las cuestiones que tienen que ver aledañas, que se genera trabajo por un circuito de trabajo que se genera en la misma empresa. Creo que tiene que haber políticas claras en ese sentido y nosotros queremos darle justamente esa impronta a la ciudad. Santiago, te quiero preguntar también por esta situación particular que le ocurre a la Unión Cívica Radical a nivel provincial con la integración de las listas dentro del Frente Progresista Cívico y Social y el acompañamiento a nivel nacional dentro del Frente Cambiemos. ¿Vos te sentís más cómodo trabajando, hasta incluso te lo pregunto ideológicamente, con el Partido Socialista en la provincia de Santa Fe o pensás que se puede llegar a generar cierta armonía de acompañamiento con el gobierno nacional integrado por el PRO, la coalición cívica y la Unión Cívica Radical? Dos cuestiones. Nosotros estamos enmarcados dentro del Frente Progresista oficialmente. Nosotros apoyamos la candidatura de Contigiani, ninguna otra. Nosotros entendimos en el año 2015 que había una realidad provincial y una nacional en donde había que ponerle un freno al gobierno nacional, el gobierno de Cristina Kirchner, y apoyamos a Mauricio Macri. En la provincia seguimos dentro del Frente Progresista Cívico Social porque donde ideológicamente, como vos bien decías, nosotros nos sentimos más compatibles y más acompañados por el Partido Socialista, por la coalición cívica, por el Partido Demócrata Progresista. Pero bueno, nosotros en el año 2015 entendimos eso. Entendimos que los radicales también nos demandaban terminar con el kirchnerismo, pero también continuar con el Frente Progresista Cívico y Social. Bueno, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros esta noche, que continúes con tu trabajo por la ciudad. Muchas gracias y bueno, siempre estaremos pendientes de lo que puedan elevar como propuestas. Muchas gracias, Mauro. Vamos a hacer una nueva pausa comercial. Enseguida regresamos con mucho más de Panorama Político Económico. Mr. Hook, un lugar muy especial. Cumpleaños, agasajos empresariales, juegos para niños. Mr. Hook, para disfrutar con amigos del bowling y algo más. Mr. Hook, Santa Fe 71, Venado Tuerto. Si de seguridad se trata, Matafuegos Peruca es la solución para vos y tu familia. Matafuegos Peruca. Años de experiencia avalan nuestro prestigio. Matafuegos Peruca. Protección contra incendios. Equipos marca Georgia con certificación IRAM. Matafuegos Peruca. Número 1 en Venado Tuerto y la región. Iturraspe 555, teléfono 423-104. El compromiso de la Cooperativa de Obras Sanitarias con la salud pública es nuestra principal prioridad. La planta de agua potable asegura el abastecimiento constante, ampliando su capacidad técnica y productiva. Nuestras redes de agua se expanden día a día, llevando calidad de vida a la población. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto, avanzando con la ciudad.
Distribuidora Don Pedro, multimarcas de alimentos para mascotas, Pedigrí, Sabrositos, Doggy, Iron Pet, Proplan, Eucanuba, Royal Canin, Tiernito, Bacán, Raza, Luquitos, Chumbalet, Super Pet, Whiskas, Nine Lives, Gatti. Productos para piletas Nataclor, semillas Florenza, accesorios para mascotas, jaulas nacionales e importadas para pájaros, insumos para aves. Distribuidora Don Pedro, Pueyrredón 1849, teléfono 424-441-423-332, 0800-888-0154. Santa Fe 958, teléfono 422-525, Venado Tuerto. Lisandro Enrico, senador provincial, Departamento General López. Y continuamos con este tercer programa de Panorama Político Económico en vivo aquí en Canal 8. Vamos a hacer algunas consideraciones en términos económicos en una semana que continúa teniendo el alza del tipo de cambio como uno de los temas centrales, en una economía que por supuesto todavía tiene dificultades para generar algunas muestras de índices positivos. Evidentemente, la dificultad está dada por una compleja situación que se venía dando durante el último año del gobierno nacional anterior, pero que claramente se agravó en el año pasado, más allá de algunas medidas muy importantes que se han tomado, como la salida del cepo en términos de divisas y también con algunas medidas de aliento a determinadas políticas de producción regional. De todas formas, todavía estamos esperando evidentemente ese famoso brote verde que por ahora no llega y ese segundo semestre del que se hablaba el año pasado que esperemos pueda llegar a tener algún atisbo de mejora justamente en este segundo semestre del segundo año del gobierno de Mauricio Macri. Se han cumplido un nuevo aniversario y una conmemoración del fallecimiento de Eva Perón, quizás en cuanto a la consideración de la importancia de la mujer durante el siglo XX, tanto para aquellos que la han llevado a un lugar extraordinario en la consideración positiva, como para aquellos que la han combatido sin dudas, la mujer más importante para muchos, no solo en términos nacionales en la consideración, sino también internacionalmente del siglo XX. Así que vamos a compartir algunas imágenes con respecto a la trascendencia que ha tenido Eva Perón justamente como motivo de la conmemoración de su fallecimiento. El 22 de agosto de 1951, más de 1 millón de trabajadores se movilizan hasta la avenida 9 de Julio para formar parte de uno de los actos políticos más multitudinarios de la historia argentina. En el escenario montado por la CGT frente al Ministerio de Obras Públicas, las personalidades más importantes del partido peronista esperan las palabras de una sola persona: María Eva Duarte de Perón, esposa del presidente Juan Domingo Perón y principal oradora de la jornada. Ese día, Eva Perón debe contestar si acepta la candidatura a la vicepresidencia de la Nación
para las elecciones de noviembre del mismo año. En las últimas horas, rumores de un levantamiento militar hacen peligrar su candidatura y la multitud teme que la respuesta sea la menos esperada. ¿Ustedes creen que si el puesto de vicepresidenta fuera una carga y que fuera una solución, no hubiera ya contestado que sí? Es que estando el general Perón en el gobierno, el puesto de vicepresidenta da más que honor, y yo quiero aspiro nada más que al honor del cariño de los seguidores de mi país. Ante la negativa de sus seguidores, Eva Perón pide unas horas más para meditar la respuesta. 9 días más tarde, renuncia a su candidatura por cadena nacional. El 7 de mayo de 1919, en la localidad de Los Toldos, al norte de la provincia de Buenos Aires, nace María Eva. Hija de Juana Ibarguren, costurera, y de Juan Duarte, hacendado y dirigente del Partido Conservador. En el año 1927, Juan Duarte muere en un accidente automovilístico. Juana Ibarguren, al no ser su esposa, no recibe herencia alguna y queda sola a cargo de sus 5 hijos, quienes a partir de ese momento viven en medio de grandes privaciones económicas. A la edad de 15 años, siguiendo una incipiente vocación de actriz, Eva decide irse a vivir a Buenos Aires. Poco se sabe sobre los primeros años de María Eva Duarte en Buenos Aires, pero para principios de la década de los 40 ya se perfila como una ascendente actriz de cine y radionovelas. Solo 1 minuto bastó para que la hermosa capital cuyana quedara convertida en informe montón de escombros. En 1944, un terremoto destruye la ciudad de San Juan, matando a 7.000 personas y derribando el 90% de sus edificios. En Buenos Aires, Eva es convocada a participar de una campaña solidaria, impulsada desde el gobierno por el entonces secretario de Trabajo y Previsión Social, el coronel Juan Domingo Perón. En la noche del 22 de enero de 1944, en el estadio Luna Park, se lleva a cabo el acto a beneficio de las víctimas del terremoto. En la primera fila, sentados uno al lado del otro, Juan Domingo Perón y Eva Duarte conversan animadamente. A partir de esa noche, ya no se separarán. Y el 22 de octubre de 1945, una semana después de la consagración de Perón como líder popular, se casan. A los 7 meses de su casamiento, Juan Domingo Perón ya es presidente y Eva Duarte, con apenas 27 años, la primera dama. Su juventud y su perfil de artista popular la hacen muy distinta de las anteriores primeras damas, generalmente provenientes de la alta burguesía. Desafiando los prejuicios que apuntan a su origen social, Evita asume plenamente las responsabilidades de su rol protocolar, incluso decide ir más allá. En 1947, Eva Perón, en representación de su esposo, inicia una larga gira por Europa que incluye una visita a España con el objeto de firmar un acuerdo de cooperación económica. Perón decide enviar a Eva y no ir él mismo, ya que no quiere asociar su figura a la de líderes de tipo fascista,
como el dictador español Francisco Franco. La gira, que incluye destinos como París, Suiza y el Vaticano, hace mundialmente conocida a Evita. Al regresar a Argentina, la fastuosa recepción que le brindan el gobierno y los sectores populares estimula a Eva a tomar confianza en sus aptitudes políticas. Esta calurosa recepción, sumada al éxito de su misión diplomática, hace que Eva Perón decida dar un giro decisivo a su rol de primera dama. Luego de su gira europea, Evita asume decididamente una intensa labor benefactora. Un año antes, mediante un decreto, el gobierno interviene la Sociedad de Beneficencia, órgano a través del cual las damas de la alta sociedad realizaban actos de caridad con dinero proveniente del Estado. Evita aprovecha esta situación y crea una fundación de ayuda social a la que bautiza con su propio nombre. La Fundación Eva Perón plantea un nuevo modo de llevar a cabo la asistencia a los sectores necesitados, más cercana a la idea de justicia social que propone el peronismo que al tradicional concepto de limosna. La limosna para mí fue siempre un placer de los ricos, el placer desalmado de excitar el deseo de los pobres sin dejarlo nunca satisfecho. Y para eso, para que la limosna sea más miserable y más cruel, inventaron la beneficencia. La limosna y la beneficencia son, para mí, ostentación de riqueza y de poder para humillar a los humildes. Expresiones como esta manifiestan el rechazo que Eva Perón siente por las clases altas. Un sentimiento de enemistad que es mutuo y que se mantiene como un rasgo destacado durante toda la carrera política de Evita. Con la Fundación Eva Perón, Evita busca asistir a los sectores más desprotegidos, aquellos a los que las políticas sociales del Estado no logran alcanzar, como los ancianos y ancianas, las madres sostén de hogar y los niños y niñas. Recurriendo a aportes del Estado, contribuciones de la CGT y donaciones, no siempre voluntarias de empresas privadas, la Fundación Eva Perón comienza a financiar sus propios proyectos de vivienda obrera, policlínicos y hogares de tránsito para familias carenciadas. Al mismo tiempo, promueve eventos deportivos, distribuye juguetes y crea bolsas de trabajo. Las máquinas de coser que Evita entrega personalmente a las mujeres que acuden a ella en busca de trabajo se convierten en uno de los emblemas de la Fundación. La entrega de estas máquinas representa el modelo de labor femenina que sostiene el peronismo, más ligado al rol femenino de madre y ama de casa, subordinada al tradicional modelo de familia patriarcal, que al mundo del trabajo fuera del hogar. De forma paralela a su labor por los más humildes, Eva Perón va introduciendo en la agenda del gobierno una importante reivindicación para el género femenino. El derecho al voto de la mujer es un debate que ya lleva varios años y que el peronismo no tarda en retomar. Si bien en San Juan las mujeres han accedido a las urnas en 1927 y en 1932 se presentó un proyecto de ley nacional que recibió media sanción, Evita pronto se convierte en una activa promotora del voto femenino. Desde el gobierno se la presenta como la principal impulsora de esta causa, lo que genera un gran malestar entre muchas militantes feministas y de izquierda que llevan varias décadas sosteniendo el reclamo. Pese a las críticas, la iniciativa llega al Congreso y para el año 1947 la ley de sufragio femenino se convierte en realidad. La Cámara de Diputados de la Nación, accediendo al pedido de la presidenta del Partido Peronista Femenino, señora Eva Perón, acaba de sancionar la amnistía a la ley de enrolamiento femenino. ¿Irás a votar? Eso no es para mí. Es una ley. Hay que cumplirla. La mujer puede y debe votar.
debe elegir, apoyar y votar a quienes crean más capacitados para cuidar y procurar el bienestar presente nuestro y el futuro de nuestros hijos, para que la Argentina sea socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, como dice el preámbulo de la Constitución. ¿Quiere decir entonces que nosotras también decidiremos? Sí, ustedes ahora también decidirán quiénes serán los más capaces de llevar a la Argentina a los grandes destinos que tiene asignados. Pero para nosotras es mucha responsabilidad. Ese es el gran honor que se nos ha dispensado gracias a la lucha de Eva Perón. Reconocer que nosotras, las mujeres argentinas, merecemos la enorme responsabilidad de decidir también el destino de la patria. A medida que crece el influjo de su figura dentro del gobierno, Eva Perón va estrechando lazos con un sector que cada vez tiene más influencia en la política nacional, la dirigencia sindical. Como símbolo de la unión entre el peronismo y los sindicatos, en 1948, la esposa del presidente dona a la CGT el edificio de la calle Azopardo, construido justo enfrente de la casa central de la Fundación Eva Perón. María Eva Duarte va dejando de ser solamente la primera dama para convertirse en uno de los nexos entre Perón y los trabajadores, a quien ella llama cariñosamente sus descamisados. Un pueblo trabajador que, según palabras del mismo presidente, es el factor clave de la nueva Argentina que se intenta construir desde el gobierno. Para fines de la década de los 40, las políticas de bienestar impulsadas por el gobierno peronista comienzan a tener efectos positivos en la vida cotidiana de los trabajadores. Miles de familias obreras comienzan a disfrutar de un nivel de confort y prosperidad hasta entonces desconocido para ellas. Estos logros materiales contribuyen a que un sector mayoritario de la clase trabajadora se identifique rápidamente con el peronismo. Pero en esa identificación es aún más decisiva la sensación de muchos trabajadores de estar por primera vez integrados plenamente a la sociedad argentina, de que también ellos cuentan con derechos, de que se los respeta. La adhesión al peronismo se expresa sobre todo en la identificación con sus dos figuras más importantes. Con el pasar de los meses, el fervor de las grandes manifestaciones públicas se traslada al interior de los hogares y los nombres de Perón y Evita empiezan a formar parte de la vida familiar, transformándose en un símbolo de optimismo y bienestar. En 1949, el Congreso Nacional sanciona una reforma a la Constitución que, entre otras modificaciones, incluye una cláusula que permite la reelección del presidente. Una vez habilitado para la reelección, Perón se pone inmediatamente en campaña para un segundo mandato. Ese mismo año, una fuerte caída en las exportaciones, sumada a un incipiente brote inflacionario, provoca una crisis económica que reduce notablemente los recursos del Estado y se traslada rápidamente al bolsillo de los trabajadores. El gobierno, preocupado ante la posibilidad de perder influencia en los sectores populares, inicia una exhaustiva política de comunicación, tendiente a exaltar la figura del presidente y de la primera dama y a reforzar la identificación de los trabajadores con el movimiento peronista. Esta política de peronización de la sociedad incluye actos públicos masivos, la enseñanza de la doctrina peronista en las escuelas y la presencia casi permanente de Perón y Eva Perón en los principales medios de comunicación. Desde sus inicios, el gobierno peronista concede a los medios de una importancia vital. Los medios radiofónicos son usados tanto para amplificar la voz de Perón en los multitudinarios actos en Plaza de Mayo, como para llevar su mensaje de gobierno hasta los rincones más remotos del país. Por otro lado, los noticiarios y las películas de propaganda producidas por el gobierno muestran los grandes cambios sociales, económicos y culturales que trae consigo el peronismo.
Y vamos a hacer la última pausa comercial del programa de Panorama Político Económico de esta noche y cerramos con una breve línea editorial. Y sobre el cierre del programa vamos a tener una breve nota con Ricardo Aime, precandidato a concejal de una de las corrientes del Partido Justicialista. Bueno, Ricardo, comentanos, estamos en vivo, cuáles son las propuestas más importantes que tienen como eje de campaña. ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad que contento y gracias por la invitación. Bueno, en realidad nosotros pertenecemos a Mística Venadense, dentro del justicialismo, enfrentando de alguna manera la lista del oficialismo de la Municipalidad de Venado Tuerto y de la Cámpora. Estamos militando para Alejandra Rodenas en lo que es la provincia, la candidatura de la diputada Alejandra Rodenas, en contrapartida con el rosismo de alguna manera, que es lo que las otras dos listas representan. Eso a nivel provincial. Y en Venado Tuerto, con una mirada diferente a la experiencia, particularmente la experiencia que tuve como funcionario. Yo fui presidente de barrio, yo soy Ricardo Aime, hijo de Mario Aime, la gente lo debe conocer en el barrio Centro, fui presidente de barrio Centro 2 y tuve la posibilidad de ser funcionario y la verdad que, bueno, tuve esos sinsabores de no estar de acuerdo con la forma de impartir el liderazgo, con la forma de gestión, y por eso decidí renunciar y seguir en lo privado. Pero ahora retomamos con mucho entusiasmo esta nueva candidatura, con distintas posturas, por supuesto, fundamentalmente tratando de no prometerle a la gente cosas que no se pueden y decirle a todo el mundo, no decirle a todo el mundo que sí, que es lo que está pasando. En la semana ocurrió la visita de la doctora Rodenas a la ciudad y también se dio una particular declaración de Julio Engelmann dentro de tu espacio con respecto a cierta dualidad del intendente Freire, porque también había llegado Agustín Rossi y es a quien él en principio acompaña, pero hubo algunas fotos, con la doctora Rodenas. Te quería preguntar para que explicaras un poco eso que ha ocurrido. No, en realidad es una forma para que la gente se dé cuenta de las ambigüedades que a veces ha soportado esta ciudad y que ha generado un gran estancamiento. Una ciudad que culpa de esas ambigüedades, de no decirle que no a nadie. O sea, vos tenés que tener una política y tratar de seguir un rumbo. Es lo que creo que ha resultado la ciudad que tenemos hoy, lamentablemente, con un gran problema en índices, por ejemplo, de calidad de vida. Cuando éramos la quinta ciudad en la provincia de Santa Fe, hoy somos la número 25. Y eso quiere decir mucho. Entonces, tenemos una diferencia de criterios, de forma de gestionar, y queremos legislar, o trabajar en la parte de contralor y de diseño de ordenanzas de una manera totalmente diferente. Por ejemplo, nosotros pensamos que hay distintas situaciones que la ciudadanía está sufriendo que deben ser cambiadas.
como por ejemplo el transporte urbano de pasajeros, las decisiones sobre cómo está la ciudad en distintas, por ejemplo, hemos intentado, mientras yo fui funcionario, tratar de dar los primeros pasos a lo que es una ciudad digital, lo que es una ciudad moderna. Vos has viajado y has visto lo que es una ciudad moderna, lo que se llama tratar de los smart cities, que se llaman técnicamente, ¿no? Y yo he tratado de implementar una aplicación y ni siquiera está. Distintas, tan baratas son las cosas, son esas situaciones, el transporte urbano pasajero, de rediseñarlo por completo, de esa manera evitarías cientos de motos en la calle, que la gente tenga un servicio de transporte como debe ser, una ciudad chiquita como esta, o sea, parece grande, pero en realidad es cuadrada, es manejable, así que bueno, estamos en esa mirada. En la semana se declaró la emergencia en materia de seguridad. ¿Cuál es la propuesta que vos rápidamente podés comentarnos en la materia? Bueno, el tema de la emergencia en materia de seguridad yo creo que a lo mejor es un poco demasiado. La ciudad, el gobierno de la ciudad debe colaborar con la seguridad. La seguridad pública está a cargo del Estado provincial y nacional, pero la ciudad tiene que trabajar en seguridad ciudadana. Debe fortalecer la Guardia Urbana, el sistema de monitoreo y debe colaborar cada vez más en base a un presupuesto en base a la seguridad ciudadana. ¿Y la seguridad ciudadana en qué significa? Prevención. La municipalidad tiene que trabajar muchísimo en prevención y tiene que trabajar muchísimo en lo que es en lo social. Y ese es el sentido real. O sea, una emergencia en seguridad es música para los oídos de muchos, pero en realidad como estrategia creo que es muy importante el perfeccionamiento de la Guardia Urbana, de a poco ir incrementándola, porque eso genera prevención. Es lo importante de cualquier trabajo del Estado, es ser proactivo, pensar en evitar las cosas. Cuando a vos te sucede un hecho delictivo, llamás a la policía, a la justicia, pero el hecho ya pasó. Nosotros lo que tenemos que hacer desde el gobierno municipal y desde el Consejo es tratar de desarrollar mecanismos de prevención, en todo sentido. Desde lo social, como te decía, trabajando en los factores protectores. Nosotros sabemos, todos conocemos los factores de riesgo, que son la droga, contener armas, el alcoholismo, pero tenemos que fortalecer los factores protectores, que son la religiosidad, el deporte, la cultura, el fortalecimiento de la familia. En eso es lo que hay que trabajar y en la prevención de la seguridad en el sentido de una guardia urbana preventiva, por eso se llama GUP, y el fortalecimiento del área de monitoreo. Eso es muy importante. Y trabajar, y en esto a lo mejor pensando un poco en la parte económica, político-económica que te interesa, empezar a trabajar en rediseñar el transporte urbano pasajero y pensar en pequeñas centrales, estaciones centrales, en distintas ubicaciones de la ciudad. Por ejemplo, Barrio Iturbide, como ejemplo, ¿no? Barrio Iturbide, Barrio Ciudad Nueva, la estación que está en el centro, en el barrio Rivadavia, donde la gente tenga un lugar donde esperar, que tenga un LED donde poder ver cuánto falta para que llegue el colectivo, que tenga un sanitario, que tenga seguridad. Eso es pensar en una ciudad a futuro. Hoy por hoy tenemos una ciudad que en realidad hay que reinventarla. ¿Por qué hay que reinventarla? Y porque hay que ver un plan general que es del año 2000 y que hoy estamos escuchando promesas de un plan futuro, promesas de un venado hacia el futuro, cuando en realidad lo que se necesita es cambiar hoy, el presente, el más presente de todos, que es el presente de los jóvenes. Y tenemos que pensar en los adultos mayores. Hay distintas cosas que tenemos que pensar y de eso que te decía, de pequeñas estaciones centrales para el transporte urbano pasajero, que va a ir en contra de la proliferación de motovehículos, que son los que más accidentes están teniendo. También eso generaría pequeños centros comerciales, que hay que planificar la ciudad. El plan general quizás ya quedó, ya no sirve, y hay que empezar a pensar en distintos centros comerciales desarrollados, en los lugares que, por ejemplo, te dije recién. Tenemos que pensar en una ciudad futura.